De vuelta en la casa, Sayoon entra a la habitación y les pregunta qué están haciendo. Nuestra protagonista le responde que estaban hablando sobre el hermano mayor de Rachel. Sayoon, mientras se acerca y enojado, dice que lo odia, porque quiso hacerle daño a ella. Nuestra protagonista intenta explicarle que fue un malentendido y que también ya se disculpó por eso. El pequeño sigue enfurruñado argumentando que él es de afuera y que la oyó decir que hay gente muy peligrosa afuera, y que además, Ruby es Ruby, y no quiere llamarla por un nombre diferente. Eve se da cuenta de que Sayoon es el mayor obstáculo en vez de Rachel, y se pregunta qué debería hacer. La pequeña Caperucita interrumpe y le dice a su hermana que prometió que hoy podrían salir a jugar. Nuestra protagonista le responde que casi lo olvidaba, pero que como Sayoon dijo que afuera es un lugar peligroso, quizás no podrán salir a jugar, lo que provoca que el pequeño se alarme, y se defienda diciendo que está bien salir por un rato afuera y quedarse cerca de casa, y le pregunta a su hermana si no es así, buscando su complicidad porque realmente quiere salir a jugar. Nuestra protagonista lo piensa, y se pregunta si debería ser gentil con ellos solo por hoy, así que les dice que ella está ocupada y que, por lo tanto, no podrá unirse con ellos por el momento, y que pueden salir a jugar con la condición de que no se alejen mucho. Los pequeños, muy contentos y listos para salir, asienten. Mientras se retiran y planean que van a jugar afuera, nuestra protagonista les dice que no se olviden de abrigarse o tomarán un resfriado. Rachel ayuda al pequeño con su bufanda, y Eve les dice que se aseguren de llegar temprano porque preparará una deliciosa comida para la cena. Los niños, muy contentos, vuelven a asentir. Eve sigue advirtiéndoles mientras los ve retirándose para jugar sobre que vuelvan si notan algunas personas extrañas. Mientras se prepara para cocinar, piensa que es un alivio que Rachel haya cambiado de tema en el momento oportuno. Afuera, la pequeña Rachel se aleja, y mientras el pequeño la sigue, le pregunta a dónde va, que su hermana dijo que no se alejen mucho de la casa. La pequeña se da la vuelta, le pregunta si quiere ver algo que le gustará. Sayoon le responde que le gusta el estofado de carne, los juguetes, y los abrazos de su hermana mayor, a lo que Rachel le responde que es muy infantil, y procede a extender su mano y le dice que mire, mientras un hermoso fuego aparece. El pequeño lobo queda fascinado por el fuego y le dice que eso también le gusta. La pequeña Rachel considera que es bueno que a Sayoon le agrade su magia y recuerda aquella vez que estaba usando su magia para aumentar las brasas de la chimenea, y apareció el pequeño preguntando qué es eso, lo que estremeció a la niña. Sayoon, aún adormilado, le dice que es sorprendente y le pide que lo haga una vez más. Alarmada, Rachel trató de decirle que no hizo nada, pero el niño le dijo que lo vio claramente. La pequeña trata de convencerlo de que se trató de un sueño. El pequeño le responde que le contará a su hermana sobre el sueño tan mágico. Rachel se rinde y le dice que le mostrará una vez más, pero que no le diga nada a la hermana mayor. Muy contento, el lobito asiente. De vuelta en la actualidad, el pequeño Sayoon le dice a Ruby que su fuego es muy cálido. La pequeña Rachel piensa que Sayoon realmente cumplió su promesa y no le dijo nada a su hermana sobre el fuego, y le pregunta a qué se refiere con cálido. El pequeño le dice que la llama no es muy grande, pero que es tan cálida que le encanta. La pequeña piensa si debería de persuadir a esa pequeña alma, y cierra sus manos, apagando con eso el fuego que emanaba. Sayoon le pregunta por qué apagó la llama, que hace frío. Rachel le pregunta si cree que el clima en el norte es demasiado frío. A lo que Sayoon le responde que sí, que le ha dicho muchas veces a su hermana que deberían mudarse a un lugar más cálido, pero que la hermana sigue rechazando la idea, diciéndole que aún no es el momento. Extrañada, Caperucita le cuestiona por qué, si a ella le dijo que también quería mudarse a un buen lugar, y le pregunta qué tal el sur. Sayoon, astuto, la mira con seriedad y le dice si vuelve a hacer fuego, tal vez, le diga la razón. Rachel piensa que se parece a ella cuando se pone así de astuto, y procede a darle el fuego que tanto quería y a exigirle la respuesta. El pequeño le cuenta que su hermana dijo que tenía algunas opciones en mente sobre dónde mudarse en el futuro, quizás un lugar que no conocen, palabras que estremecieron a la pequeña, preguntándose, ¿a qué se refiere con un lugar que no conocemos?, provocando que la llama aumente de tamaño, haciendo que el pequeño se maraville, y exprese que la llama grande es genial. Sayoon le continúa contando que recuerda que ella dijo que haría su mejor esfuerzo para ganar mucho dinero y comprar un castillo. La pequeña se sorprende, y se pregunta si la hermana realmente quiere vivir en un castillo. Recapitula sobre las cosas favoritas de la hermana, y concluye que son: 1, un hombre guapo; 2, un castillo y dinero; y 3, un lugar donde nadie conoce, que supone que es un lugar donde no haya lobos. Provocando una sonrisa a la pequeña Rachel, ya que se da cuenta de que su hermano mayor puede concederle todos los deseos a Eve.
Sin darse cuenta, la llama sigue aumentando su tamaño, lo que fascina aún más al lobito, y muy feliz le dice a su Ruby que es la mejor. Rachel le dice al pequeño lobo que conoce una forma de hacer realidad todos los sueños de la hermana mayor. Sayón, animado, le pregunta si lo dice en serio, a lo que Rachel le dice que sí, que solo necesitan buscar a ese hombre guapo ahora mismo, refiriéndose a su hermano mayor. Sayón duda y le dice que es un hombre malo que lastimó a su hermana. La pequeña trata de argumentar que solo fue un malentendido y que ya se disculpó, que ese hombre es alguien genial y puede conceder todos los deseos de su hermana, y con una sonrisa le dice que tal vez pueda llevar a Sayón a un lugar más cálido. Sayón, muy contento, le dice que eso sería genial. La pequeña Rachel le dice que es un pequeño muy inteligente, y le pide que no se olvide de esconder sus orejitas. Sayón queda en shock y se congela en el lugar, y en pánico se disculpa y le ruega que pretenda que no vio nada. Mientras el pequeño intenta esconder sus orejitas de lobo, la pequeña Rachel entre risa le dice que no se olvide de su cola. Sayón le pregunta si no le dirá nada a su hermana, mientras Rachel asiente, le solicita que a cambio que le prometa una cosa también. Y con una sonrisa encantadora le pide que no odie a su hermano mayor. Mientras el pequeño ve a Rachel retirarse, le dice que está de acuerdo y le pide que lo espere para volver juntos a casa. También le pregunta si tiene que llamarla Rachel, a lo que ella le responde que él puede seguir llamándola Ruby. Otro día, por la mañana, alguien toca la puerta. Nuestra protagonista se levanta para ver quién es, le sorprende que alguien vaya tan temprano a tocar. Somnolienta pregunta quién es, al abrir la puerta. Se encuentra a Noelier, el cual le dice que ha pasado mucho tiempo sin verla. En ese momento, nuestra protagonista, luciendo desalineada, recuerda que ese día le toca a Noelier pasarse por su casa. Un poco más tarde, ya con Eve arreglada, ella le explica a Noelier que se confundió la fecha en la que él vendría, y le pide disculpas por haberlo recibido con ese vergonzoso aspecto. El joven líder le dice que está todo bien, que no se preocupe, que él también se apareció muy temprano interrumpiendo sus horas de sueño. Ambos se adentran en la habitación de la pequeña Rachel, y Noelier le dice a nuestra protagonista que los niños aún deben estar durmiendo. Eve le dice que sí porque ayer estuvieron jugando mucho, y ahora descansan tranquilamente. Al ver de cerca a su hermanita concluye que debió haberse divertido mucho. Mientras acaricia a Rachel le pregunta a Eve si la pequeña no causó ningún problema. Nuestra protagonista le responde que por supuesto que no, que es una niña muy obediente y tierna. Incrédulo, Noelier le dice que es la primera vez que ve que su hermana obedece también a alguien. Eve se sorprende y le afirma que es encantadora y tierna, lo que hace dudar a Noelier. La pequeña Rachel se despierta al escucharlos hablar. Rachel les dice que realmente se ven bien juntos, y se vuelve a dormir. Lo que deja confundidos e incómodos a ambos. Intentando aliviar el ambiente, nuestra protagonista, con una risa incómoda la excusa diciendo que todavía debe estar soñando, le cuenta que a veces dice cosas inesperadas cuando habla dormida, y piensa que la situación se pone más incómoda si él permanece callado. Él se limita a seguir acariciando a Rachel. Noelier la sorprende preguntando si esa fue la primera vez, a lo que una muy confundida protagonista le pregunta de qué, y el líder dragón le contesta que se refiere a cuando se conocieron, es decir, que por alguna razón ella se le hace familiar. Nuestra protagonista se sorprende por el comentario, piensa que es un comentario anticuado, aunque supone que no lo dice con esa intención, parece un comentario para coquetear. Eve, incómoda, le dice que siempre estuvo en el norte, por lo tanto, no cree que se hayan encontrado nunca, y le pregunta si no se habrá confundido con alguien más. Noelier, nervioso, le dice que entiende. Son interrumpidos por la pequeña que, mientras se levanta, le dice a su hermano por lo bajo que es un hombre muy lento. Eve le pregunta si ya despertó, con una radiante sonrisa le dice buenos días a Eve, y después fulmina con su mirada a su hermano mayor, y pregunta por qué esa persona volvió otra vez. La pequeña Rachel le dice a nuestra protagonista que tiene mucho calor, como si alguien la hubiese tocado. Eve le dice que debe ser porque su hermano la estaba acariciando un poco, y piensa que tal vez los dragones sufren por el calor, o será que ella está acostumbrada a su magia de hielo y al clima del norte. Se pregunta también por qué este par de hermanos se sienten muy incómodos y distantes entre sí, y concluye que tal vez necesiten un poco de ayuda. Así que les propone a los hermanos hacer algo, y le pide a la pequeña que tome su mano, ya que es fresquita, y que con la otra sostenga la mano de su hermano. Que de esa forma se adaptará bien a la temperatura de su hermano. La pequeña molesta le dice que no sirve. Así que decide cambiar un poco, y termina dejando que ambos, Eve y Noelier, se tomen la mano, y les dice que así le gusta más.
Dejándolos un poco incómodos, Eve le pregunta a la pequeña por qué ella también tiene que sujetar la mano de su hermano mayor, lo que estremece al líder dragón, y él se pregunta si tal vez le desagrada sujetar su mano. Nuestra protagonista, al ver nervioso al hermano mayor, se disculpa por sujetarlo muy fuerte y afloja su agarre. Noelier le dice que no, que está bien, y sonrojado le dice que nunca antes se sintió tan fresco, que se siente genial, y que se puso nervioso sin darse cuenta. Nuestra protagonista se sonroja y lo mira con una cálida sonrisa, y le pregunta si entonces está bien, a lo que Noelier asiente. Mientras se encuentran sujetando sus manos, Eve piensa que puede sentir la calidez a través de sus manos, y se pregunta si esto era lo que Noelier quería comprobar la última vez. Le estaba por preguntar a Noelier sobre eso, pero ambos son interrumpidos por el pequeño Sayon, que adormilado les pregunta qué andan haciendo. Rápidamente, se abalanza a la cama exigiendo que él también quiere participar, y pidiendo que lo incluyan. Provocando que ambos se separen, nuestra protagonista se lamenta porque se sentía muy cálido y agradable. Rachel regaña a Sayon por saltar de esa manera y lo llama tonto. Eve le dice que no se comporte de esa manera con los invitados y que se siente junto a ella, pero el encaprichado le dice que no, que él también quiere jugar con el hermano mayor. Nuestra protagonista se sorprende y se pregunta por qué no le está haciendo caso ese día, y le dice que no sea terco, que es tiempo para que Rachel y su hermano estén juntos. Además de que le preocupa que le salgan las orejas o la cola, y sean vistos por el líder dragón. Noelier le dice que él está bien, que no le molesta, y le dice al pequeño Sayon si quiere jugar al baño caliente, baño frío, y le tiende la mano y le pregunta si quiere unirse. El pequeño obviamente acepta con una gran sonrisa, y al tocarlo su cara se transforma a la de un cachorro, y se da cuenta de que le encanta esa sensación cálida. Le dice a su hermana que se siente muy calentito, mientras se frota con la mano de Noelier, provocando que él mismo se incomode. Nuestra protagonista se avergüenza un poco del comportamiento tan fogoso de su hermano y se pregunta a quién salió. Se percata que, debido a la comodidad que el pequeño siente, se le salió la cola. Siente que si esto se descubre, estarán en problemas, y que el trágico final está cada vez más cerca. Eve, deprisa, esconde disimuladamente la colita de su pequeño hermano, se alivia de que ni Rachel, ni Noelier se hayan dado cuenta de la cola, se preocupa mucho ya que es cuestión de tiempo para que le salgan las orejas. Ya se imagina cómo reaccionará el líder dragón, enojado porque dos lobos se acercaron a su hermanita. Noelier nota que nuestra protagonista está actuando extraña y le pregunta si se siente mal. Eve esquiva la pregunta diciendo que solo hace un poco de calor allí dentro. Noelier decaído le pide perdón y le dice que debe ser por su culpa. Al ver que estaba a punto de bajar su mirada, nuestra protagonista concluye que debe intentar distraerlo para que eso no ocurra, así que sujeta sus manos y le dice que en realidad lo que quiso decir es que hace mucho frío, y que sus manos son muy cálidas. Lo que pone contento a Noelier y sonrojado le dice que se alegra de que le guste. Nuestra protagonista se molesta un poco porque Sayon aún no se da cuenta. El pequeño continúa embobado por el cálido calor del hermano mayor. Mientras sigue distrayendo a Noelier le dice que sus manos son tan cálidas como una patata asada. Noelier no sabe lo que son las patatas asadas. Ni nuestra protagonista entiende lo que está diciendo, ruega porque alguien la saque de esa situación. De repente, Rachel astutamente pone sus manos sobre la cabeza de Sayon y comienza a acariciarlo, provocando la sorpresa de todos. Con una cálida sonrisa dice que Sayon tiene el cabello desordenado, y le pregunta a Eve si no es muy tierno, y que es como si tuviera orejitas de cachorro, lo que hace que el pequeño lobo tome noción de que su cola está afuera y sus orejas a punto de salir. De repente, la cola del pequeño desaparece, lo cual alivia a nuestra protagonista. Y se percata de que lleva sujetando las manos de Noelier por mucho tiempo, y rápidamente se suelta y le pide disculpas, que lo hizo sin darse cuenta. Él la calma diciendo que está bien, que no le molesta. Mientras Rachel le levanta el pulgar al pequeño Sayon por captar la indirecta correctamente. Noelier dice que Sayon es un chico muy amable, y comenta que no está acostumbrado y no es muy bueno jugando con niños, así que está un poco nervioso. Luego, se acerca a acariciarlo, y le dice que es un niño muy obediente, que es completamente diferente a la pequeña Rachel, y que le gusta mucho. Ocasionando que con una gran sonrisa, el pequeño quede embobado otra vez con su toque, se abalanza sobre Noelier, exclamando que le agrada mucho el hermano mayor. Nuestra protagonista se sorprende porque Sayon no tiene ningún filtro y hace lo que quiere, y se pregunta cómo puede ser tan fácil ganar su afecto. Trata de llamarlo, y le pide que vaya con ella. La pequeña Rachel le dice que tiene mucho calor, y si la puede abrazar. Eve con Rachel en sus brazos continúa preocupada por su hermanito,
piensa que la va a volver loca, ruega porque el pequeño no cause ningún problema. Intenta llamar la atención de su hermanito, le continúa pidiendo que deje de molestar a Noelier, y que vaya con ella, pero el pequeño, embobado y fascinado por el calor de Noelier, le dice que se siente a gusto con él, que es cálido como el sol. El hermano mayor le pregunta a qué se refiere con el sol, el pequeño le aclara que es porque es grande y cálido. Noelier se puso muy contento, y con una cálida sonrisa le agradeció al pequeño porque es la primera vez que recibe tal cumplido. El pequeño lobito al verlo, le dijo que también es muy apuesto, y dirigiéndose a su hermana Eve, le dijo que coincide exactamente con su tipo ideal, causando que el líder dragón se sorprenda y se sonroje. Nuestra protagonista nerviosa se pregunta qué demonios está diciendo ese pequeño bribón, y con una incómoda sonrisa, le pregunta si acaso aún sigue medio dormido, y por qué no va a sentarse con ella, le asegura a Noelier, que está diciendo cosas sin sentido por estar medio dormido, que no suele ser así cuando está completamente despierto. Mientras el pequeño se encuentra frotándose en Noelier, le cuenta que su hermana suele decir que le gustan los hombres apuestos, especialmente cuando lloran hermosamente. Lo que provoca que Eve se sobresalte de la vergüenza, incómoda y avergonzada, le dice a su hermanito que está diciendo muchas tonterías hoy, mientras Noelier la mira confundido. Deja a la pequeña Rachel en el piso un momento y le dice que espere un ratito, y trata de sacar al pequeño Sion forcejeando con él, pero el pequeño se niega, diciéndole que no quiere, que se quiere quedar con Noelier. En el fondo nuestra protagonista está molesta porque Sion anda divulgando sus pasatiempos secretos a unos extraños, y recuerda que cuando el pequeño Sion aún era bebé, cada vez que él lloraba se burlaba de él y le decía que le gustan los hombres que lloran. ¿Quién hubiese pensado que el karma le volvería de esa manera? Ya habiendo ganado el forcejeo con su pequeño hermano, quedó un ambiente un poco incómodo y confuso. Eve ruega que Noelier simplemente finja que no escuchó nada. Pero Noelier se pone la mano en la boca pensativamente y en voz alta pregunta, ¿un hombre que llora hermosamente?, provocando la desesperación de nuestra protagonista. Más tarde, ese mismo día, Noelier se despide de su hermanita Rachel y Sion, diciéndoles que volverá pronto. Con una sonrisa le dice a Eve que se irá por ahora. Una cansada y mortificada protagonista le responde que vaya con cuidado. Antes de irse Noelier le quiere decir algo, lo que nuestra protagonista le pregunta si hay algo más. Al intentar decirle, comenta que tal vez él, pero antes de terminar la frase se pone nervioso al observar a su hermanita Rachel, la cual lo miraba muy atentamente. Se arrepiente y le dice que no es nada. A nuestra protagonista le pareció extraño, ya que pudo notar ese intercambio de miradas, y se pregunta qué fue eso de recién. Entonces Noelier se vuelve a despedir, a lo que nuestra protagonista le vuelve a decir que se vaya con cuidado. El hermano mayor simplemente le asiente. Mientras se quedó pensativa, sobre qué era lo que le intentaba decir. En el bosque, mientras Noelier se encuentra regresando, se queda pensativo, ya que para él relacionarse con extraños es un acto muy arriesgado que puede traer peligros inminentes, porque debido a su único corazón, ha matado a muchas personas inocentes por accidente, incluyendo sus propios padres, ya que ni siquiera puede controlar su aterrador poder por sí mismo. Se pregunta cómo pudo ella detenerlo con tanta facilidad, imaginándola como su salvadora o como un ángel. No sabe muy bien la razón, pero incluso con su flama dentro suyo bajo control, cada vez que piensa en nuestra protagonista, su corazón no puede parar de latir, y siente como si estuviera en llamas. Noelier se encuentra reflexionando sobre por qué sonríe cada vez que piensa en Eve, que esa duda le recuerda a un sueño que tuvo días atrás. En el sueño, él se encontraba en un lugar desconocido, rodeado de llamas, su mano se encontraba carbonizada, y le producía mucho dolor. De repente, una mujer de cabellos plateados aparece entre las llamas. Noelier no pudo reconocerla porque su vista estaba borrosa y no podía ver bien quién era. La dama se le acercaba y él se preocupaba porque podría resultar herida si seguía acercándose. Con la poca voz que le quedaba, le suplicaba que, por favor, no se acerque e intentaba retroceder para que ella no se lastime, pero la mujer logró acercarse y con un toque de su mano, las llamas y el calor desaparecieron y su brazo volvió a la normalidad. Noelier se sorprende porque el dolor desapareció. Y se pregunta cómo lo hizo, le cuestiona a la misteriosa mujer quién es, y que por favor le diga su nombre. El sueño terminó cuando la mujer estaba por decirle quién era. Se pregunta si, como en el sueño, ella puede ser la cura para su enfermedad fatal, y que tal vez esa es la razón por la que sonríe cada vez que piensa en ella, ya que considera que el amor a primera vista solo existe en las novelas románticas.
de repente escucha unos pasos corriendo hacia él. Al girarse se sorprende al encontrarse con su pequeña hermana Rachel. La pequeña no pierde su tiempo con saludos, y rápidamente arremete contra él diciéndole que es un descuidado, un idiota, un tonto, un maldito, que es un estúpido lagarto que escupe fuego, provocando la sorpresa y confusión de su hermano mayor. Este le pregunta qué está diciendo. La pequeña, un poco más calmada, le dice que se siente mejor, que ahora recuperará la compostura, mientras murmura sin que su hermano la escuche que tal vez es mejor así, ya que pudo haber arruinado sus planes, porque su hermana tiene el corazón de pollo, y llevarla a un lugar nuevo podría ser peligroso. Noelier le pregunta a su hermanita cómo es que llegó hasta allí, que es muy peligroso. La pequeña enojada le dice que eso no importa ahora. Rachel seria le pregunta si no escuchó que a Eve le gusta un hombre que llora hermosamente. Él le cuestiona por qué le pregunta eso de repente, y rápidamente es interrumpido por Rachel diciendo que aún no terminó. Le comunica toda la información que tiene sobre Eve. Lo más importante es que le gustan los hombres guapos, también le gustan los hombres altos con hombros anchos, es preferible si tienen mucho dinero. Ella sueña con vivir en un castillo. No sabe exactamente qué tipo de castillo, pero es una chica que claramente sabe lo que quiere, y hará su mejor esfuerzo para conseguirlo. Confundido, Noelier le pide explicaciones de por qué le está diciendo todo eso. Causando frustración en Rachel, le grita si acaso es estúpido, que él cumple con todos los estándares de Eve, y le pregunta por qué está dudando, y si acaso no estará negando sus sentimientos hacia ella. Noelier se sobresalta con sus preguntas, y se congela, ruborizado, le dice que no es así. Rachel sigue arremetiendo contra él diciéndole que es un tonto, y le pregunta si de verdad no se dio cuenta de que está enamorado de ella, dejándolo en jaque y confundido al pobre dragón. Ya calmada, Rachel le dice a su hermano mayor que ella lo ayudará, y le aconseja a un muy ruborizado hermano que nunca olvide que, como hombre, debe tomar la iniciativa con la chica de la que se ha enamorado. Otro día, por la mañana, la pequeña Rachel se encuentra despertando, y escucha a Eve alistándose para salir. Rápidamente se levanta a abrazarla y a preguntarle si va a salir. Sorprendida, nuestra protagonista le pregunta si la despertó, y le cuenta que tiene que hacerse cargo de algunos asuntos por un tiempo. La pequeña le pregunta si va a hacer negocios, y si acaso su hermano no le dio suficiente dinero. Nuestra protagonista le aclara que sí le dio mucho dinero, pero que ese día va a salir con un amigo. Mientras le acaricia, le asegura que volverá pronto, que no tiene que preocuparse, y que aún es temprano, que vaya a dormir un rato más. Rachel, feliz, asiente. Con una sonrisa se despiden y prometen verse pronto. Al quedar sola, se da cuenta de que llevaba la canasta de hierbas y deprisa, busca si su hermano le dio suficiente dinero, y se pregunta si no es suficiente para ella. Al destapar un cesto lleno de monedas de oro, Rachel expresa que no sabía que la ambición de su hermana era tan grande. Empieza a sospechar, porque se veía demasiado emocionada para ir a vender hierbas, y se pregunta si realmente va a salir con un amigo. En la imaginación de Rachel, se imagina a Eve encontrándose con su amigo y se pregunta si ese amigo no será en realidad su novio, causando que se congele y se preocupe. Reflexiona sobre que ella siempre dijo que necesita mucho dinero, y concluye que tal vez está planeando irse a vivir con su novio. Trata de convencerse de que no es así, pero de todas maneras necesita ir a comprobarlo por su cuenta. Pero es interrumpida por Sion, que acaba de levantarse, el cual le pregunta a dónde va. Intenta inventar cualquier pretexto diciéndole que tendrá que salir por un tiempo. El pequeño le dice que también quiere ir. Rachel, preocupada, le dice que es un lugar muy frío y aburrido, y piensa que temía que esto pudiera llegar a pasar, por eso intentó apresurarse. Sion le pregunta dónde es, que tiene curiosidad. Rachel sabe que si lo deja en casa, él de todas maneras la intentará seguir y tiene miedo de que se pierda. Así que le dice que está bien, que irán juntos, lo que alegra al pequeño, pero le pide que a cambio le tiene que prometer que permanecerá cerca de ella siempre. El pequeño felizmente asiente. Ya alistados, los dos salen listos para ir a buscar a la hermana mayor. En el camino al pueblo, nuestra protagonista se encuentra pensando sobre la pregunta de Rachel, sobre que su hermano mayor sí le dio dinero, y de hecho bastante. Recuerda que le fue a dejar 2 sacos llenos de monedas de oro, y que eso la sorprendió mucho. Le preguntó qué era todo eso, y Noelier le dijo que se lo daba porque ella había dicho que necesitaba mucho dinero. Se sorprendió porque pensó que la despreciaría por tener gustos muy extraños. Se preguntó por qué está muy feliz, y si acaso tiene el pasatiempo de regalar dinero a otros. Nuestra protagonista le dijo que es demasiado dinero,
pero él le respondió que siente que es muy poco, y que puede darle más si quiere. Se tentó de preguntar cuánto más le puede dar, aunque no sea buena idea actuar de acuerdo a sus instintos en frente de extraños. Y reflexionaba que tal vez debía negarse. Noelier la tranquilizó diciéndole que no hay necesidad de sentirse agobiada, y con una sonrisa le dijo que puede darle todo lo que ella quiera. Eve quedó cegada ante la encantadora generosidad de un hombre millonario y su hermosa apariencia. Le preguntó si puede cambiar ese puñado de oro por algo más valioso, refiriéndose a su sonrisa. Provocando que Noelier se sonroje y la llamaba por su nombre, mientras intercambiaban miradas vergonzosas. Pero en realidad, todo se trataba de una fantasía de Eve, aunque Noelier sí la estaba llamando, porque estaba distraída. Nuestra protagonista se estremeció porque se dio cuenta de que si llegó a agarrar el puñado de oro, simplemente se rió, y le dijo que le avisaría si llegara a necesitar algo más, mientras se maldijo por dentro porque se dejó llevar por su instinto de lobo. Noelier mira a su hermanita con complicidad y ella le guiña el ojo. Eve se quedó pensando sobre qué pasaría si le pide una fortuna. Y piensa que Noelier tiene un lado muy ingenuo, lo que no sabe es que la ingenua es ella. Ya en el pueblo, piensa que Noelier es algo tierno, y que incluso se sonroja cuando se tocan sus manos, concluye que definitivamente es su tipo ideal. Trata de centrarse y dejar las fantasías de lado, aunque tiene mucho dinero, ahora su objetivo es terminar rápido con lo que tiene que hacer y volver a casa con los niños. Un joven la llama, y le pregunta cómo ha estado, y que llevan mucho tiempo sin verse. Eve lo saluda. Ese hombre se trata de uno de sus pocos clientes habituales. Como es un hombre de negocios, siempre le traía nueva información y a menudo le contaba historias interesantes. El joven le pregunta a Eve si tiene lo que le pidió. Eve, cubriéndose el rostro, le dice que sí, que lo consiguió. Recuerda que una de las historias asombrosas que le contó es acerca de cómo los tigres occidentales se hicieron famosos por consumir hierbas medicinales. Nuestra protagonista le comunica que la entrega de hoy será la última. El joven se asombra y le pregunta por qué será la última y por qué ese cambio tan repentino, y dónde conseguirá las hierbas para los tigres ahora. Eve le responde que ese es su problema, y que está por su cuenta. Triste, el cliente le dice que pensó que eran más cercanos, pero nuestra protagonista fría le comenta que no son tan cercanos. Eve le pregunta si tiene la información que le pidió. El joven le responde si se refiere a cómo contactar con el intermediario para la inmigración ilegal. Le informa como ya sabe, hay un nuevo líder en el norte. Nuestra protagonista le pregunta qué tiene que ver el nuevo líder del norte. El joven le comunica que algunos de los intermediarios fueron arrestados, y que desde entonces la inmigración ilegal queda estrictamente prohibida, y que los controles fueron reforzados. Causando que nuestra protagonista se sorprenda y se preocupe, y se pregunta por qué eso tiene que pasar justo ahora. El joven le aconseja que no es el momento indicado para inmigrar, le dice que espere a que la prohibición afloje. Nuestra protagonista se molesta porque no tiene mucho tiempo. El cliente le dice que le dará algo bonito como regalo de despedida, y procede a entregarle un paquete sospechoso. Eve le pregunta qué es, y el cliente le responde que es una hierba rara que no es fácil de encontrar. Preocupada, le pregunta si no se trata de alguna droga. El joven le responde que es algo parecido. Eve, molesta, le dice que no lo necesita e intenta devolverlo. El joven le pide que se calme un poco, mientras lo vuelve a colocar en su cesto de medicina, y le dice que es más honrada de lo que imaginó. Que lo intente probar, que le asegura que le gustará el sabor de un nuevo mundo. Eve le responde si con el nuevo mundo se refiere a congelarse hasta la muerte. El joven, riéndose, le comenta que es mejor morir congelado en el norte que morir por calor, lo que le hace recordar que también corre peligro de morir de calor. El cliente agradece por todo a Eve y se despide. Nuestra protagonista, un poco molesta, pensaba que una vez que consiguiera suficiente dinero, ella podría mudarse a un lugar más cálido con los niños, pero que no esperaba que las cosas se torcerían de esa manera, y decide simplemente regresar a casa por ahora. En el bosque, nuestra protagonista piensa que deberá cuidar de Rachel un poco más, y recaudar dinero para irse a vivir en el país de los humanos, pero teme que se descubra su secreto de ser un lobo mestizo. Decide no preocuparse por ahora, y pensar positivamente. Se encuentra deseosa de ver a los niños y calmar su mente. Al acercarse a la puerta, nota que ésta se encuentra entreabierta. Al entrar, les grita a los niños que ya volvió, pero se asusta porque descubre que los niños no están en ningún lado. Deprisa tira todo y sale corriendo en busca de los pequeños,
ya que se preocupa mucho de que algo les ocurra. Nuestra protagonista se encuentra gritando por todo el bosque, llamando a los niños, y se da cuenta de que no están en el bosque cercano. Se pregunta si acaso fueron a la plaza, ya que Rachel la acompañó una vez. Su intranquilidad se debe a que Rachel no luce como una persona del norte, y teme que la atrapen. Por lo tanto, piensa que debe encontrarlos rápido. Arranca su carrera en busca de los niños, rogando en el fondo que, donde sea que estén, la esperen. En la ciudad, Eve choca sin querer con un chico. Mientras corría, el chico molesto le dice que se fije por dónde va. Nuestra protagonista recuerda cada parte donde fue con Rachel, el callejón donde hizo negocios, el mercado, pero al buscarlos por allí no los encuentra. Ya al borde de las lágrimas se pregunta dónde se metieron, culpándose por no prestarles más atención. En su carrera choca de frente con alguien, rápidamente se disculpa, y el joven le pregunta si se encuentra bien. Para sorpresa de ambos, se trata del hermano mayor de Rachel. Noelier le pregunta por qué tiene esa expresión aterrada, y si le ocurre algo. Eve le cuenta que los niños desaparecieron, y que no los encuentra. Noelier se sorprende y le pregunta qué quiere decir. Nuestra protagonista empieza a llorar diciéndole que dejó a los niños en casa y salió, sintiendo que todo es su culpa, por salir para obtener un poco más de dinero. Le cuenta que cuando regresó no los encontró por ninguna parte. Estalla en lágrimas enfrente de Noelier culpándose por lo ocurrido. Noelier la sujeta y le pide que se tranquilice, ella piensa que tiene razón y que no es momento para llorar. Le hace una reverencia, se vuelve a disculpar y le promete que encontrará a los niños. El líder le pide que espere, mientras ella sale corriendo en busca de los niños. Ruega que los pequeños se encuentren a salvo. Por otro lado, Sayon se encuentra un poco asustado, y le pregunta a Ruby si están en el lugar correcto. Ella, dudando un poco, le dice que sí, pero que no está segura. Él le reprocha diciendo que está seguro de que están en el lugar equivocado. Mientras se asusta por los dos que se encuentran detrás de él, le pide al borde de las lágrimas que, por favor, regresen a casa. Rachel le dice que primero deben encontrar a su hermana, pero el pequeño lloriqueando le contesta que tiene mucho miedo. Ella se molesta, le dice que no puede llorar, que a ella no le gustan los hombres llorones. Pero él tímidamente argumenta que a su hermana sí le gustan, pero Rachel le explica que ese es el tipo ideal de su hermana, no el suyo. Provocando que llore aún más, y la pequeña le dice que su hermana tiene un gusto raro, y le pregunta si acaso a él le gusta llorar como un bebé. El pequeño lobito rápidamente defiende a su hermana diciéndole que no es rara. Ella le dice que no está diciendo que es rara, aunque sí considera que es una chica especial. Sayon le pregunta qué tiene de raro sus gustos. Los pequeños discuten sobre los gustos de Eve, la pequeña argumenta que ninguna mujer en el mundo le gustan los hombres que llora, el pequeño se defiende diciendo que tal vez haya una o dos mujeres que sí, ella dice que además, su hermano nunca llora, él le grita que no desprecia a su hermana, y la pequeña se defiende que nunca la despreció. Los jóvenes de atrás se preguntan de qué están hablando esos niños, lo único que llegaron a escuchar es sobre gustos y hombres que lloran. La pequeña Rachel se da cuenta de que se descuidó y llamó la atención. Deprisa le dice a Sayon que deben volver. El caprichoso pequeño le dice que no va a volver con Ruby, y se da la vuelta para irse. Rachel intenta detenerlo, pero él le dice que irá a buscar solo a su hermana. La pequeña se pregunta por qué Sayon no se detiene y decide perseguirlo, se preocupa porque de esa manera llamará aún más la atención. Ya cansada, se detiene y decide ponerle fin a esa estúpida persecución. Utilizando su magia de fuego, rodea al pequeño para que se detenga. Sayon se asusta al principio, pero después se calienta un poquito y con una sonrisa le dice a Ruby que le encanta su fuego. Cansada, Rachel le dice que es un tonto, y que ella nunca dijo que despreciaba a su hermana, y le dice que no le importa qué tipo de gustos tenga, ella adora a su futura cuñada. Aliviada dice que el problema ya se resolvió, y como era de esperar, la mejor manera en que un lobo menee su cola es con fuego. De repente, alguien atrás aparece y nota el fuego. La pequeña atemorizada giró rápido, ya que pensó que no había nadie en el callejón. Se trata del drogadicto que apareció anteriormente, le pregunta a la pequeña si acaso ella sabe manejar el fuego. La pequeña Rachel le dice al extraño hombre que debió haber visto mal, mientras se cubre con su capucha. El hombre le pregunta si acaso cree que, por cubrirse la cara, no se dará cuenta. Y le pregunta señalando el fuego si acaso ella creó ese fuego.
El pequeño Sayon se sorprende y empieza a temblar, llamando a Ruby por ayuda. Rachel rápidamente le pide a Sayon que se quede detrás de ella, y lo cubre con su cuerpo. La pequeña se da cuenta de que los ojos de ese hombre se encuentran desenfocados, y que es alguien peligroso. Lo intenta amenazar con su fuego y le pide que no se acerque y que siga su camino. El desagradable hombre, mientras se acerca, le pregunta si el pequeño asustadizo también es un dragón. Rachel le grita de vuelta que no se acerque, y le advierte que si se acerca un poco más, usará su fuego. El hombre, al ver el anillo que lleva puesto la pequeña, dice que lo ha visto anteriormente en alguna parte, y recuerda el encuentro que tuvo con Eve en el callejón. Y dice que ahora entiende todo. De repente empieza a reírse como un loco, provocando que ambos niños se asusten, en especial Sayon. Indignado, arremete diciendo cómo se atreve un dragón a aparecerse en el norte. Mientras sujeta del cuello a la pequeña Rachel, le recrimina cómo se atreve a hablarle con un tono de voz arrogante. Con una mirada desquiciada, les cuenta que planea hacer una fortuna vendiéndolos. Sayon intenta defender a Ruby golpeando al hombre malo, y pidiéndole que la baje. El desquiciado hombre se molesta y lo empuja, haciendo que el pequeño caiga en la acera y se le salgan sus orejitas. El hombre le pregunta qué pasa con esas orejas, y si acaso es un mestizo. Les grita que un híbrido y un dragón son una combinación ridícula. La pequeña Rachel piensa que debe proteger a Sayon, pero que no puede respirar. De repente, un fuego ilumina el lugar, sorprendiendo al hombre malo, y su ropa empieza a quemarse. Ocasionando que suelte a Rachel, rápidamente Sayon se acerca a ver cómo está. La pequeña, al escuchar la voz, se da cuenta de que es su hermano. Con una mirada desafiante, Noelier le dice al insolente hombre cómo se atreve a poner sus sucias manos en su hermana. El hombre intenta huir, pero Noelier lo sujeta, provocando un calor intenso con su toque, y haciendo que grite de dolor. El hermano mayor se agacha a la altura de los pequeños y les pregunta si están bien. Mientras el hombre grita de dolor, diciendo que se va a morir y pidiendo ayuda porque se está quemando. Noelier, muy enojado, se cuestiona qué debería hacer con ese molesto lobo, y si debería matarlo justo ahora. El pequeño Sayon lo llama, haciendo que Noelier se calme. El pequeño, entre lágrimas, coloca su manito junto a la suya, le pide que se detenga porque tiene mucho miedo. Noelier, un poco incómodo, intenta explicarle. El pequeño no suelta su mano, y Noelier simplemente le dice que lo lamenta mucho. Noelier recapacita y piensa que estos días estuvo cegado por la paz y la felicidad que sentía, que casi se olvida su verdadera naturaleza. En el pasado, luchar con los lobos, que son sus enemigos, era lo que más quería. Pero al ver al pequeño Sayon, puede ver a Eve, y se pregunta si ella también se asustará. Lo que le provoca una punzada en su corazón, y que solo pensar en eso hace que su corazón se derrumbe. El desagradable hombre pregunta si el fuego ya se apagó, y arremete contra Noelier cuestionando si acaso intentó matarlo. Le grita cómo se atreve a atacar a un lobo en territorio de lobos, y que por su culpa una guerra comenzará, que irá a hablar con el líder del norte. De repente algo lo golpea por la espalda y cae al suelo. Noelier y los niños se sorprenden al notar rodar una manzana congelada. Es Eve que muy molesta le dice cómo se atreve, y vuelve a querer golpearlo con su manzana, mientras le dice que es un pedazo de basura. Al darle con la manzana, hace que el hombre se desplome en el suelo. Noelier y los niños continúan sorprendidos. Eve, fuera de sí, agarra del cuello al hombre malo, y le dice que es un maldito loco, lo sacude con fuerza, gritándole cómo se atrevió a tocarlos con sus sucias manos, y le dice que debería haberlo matado de inmediato tan pronto como supo que era un adicto. Eve recoge la manzana otra vez para darle un golpe final, mientras, le dice que basura como él deberían irse al infierno. Antes de que acierte su golpe, Noelier la detiene quitándole la manzana y pidiéndole que se calme. Con lágrimas en los ojos, nuestra protagonista le pregunta por qué la detuvo. Noelier le dice que está fuera de sí. Eve forcejea y ruega que la suelte, argumentando que ese tipo está mejor muerto. Rachel le dice a Sayon que ya no la quiere como cuñada. El pequeño le pregunta qué quiere decir, y fascinada le pregunta si no puede ser simplemente su esposa. Eve está cansada de tanto forcejear. Noelier le sujeta su cara, y le pide disculpas y le pregunta con una cálida sonrisa si ya se calmó. Nuestra protagonista se encuentra con la mente en blanco, vuelve en sí, y se sobresalta y se avergüenza. Le pregunta a Noelier qué acaba de suceder. Noelier, aliviado, dice que por lo visto ya recuperó su compostura.
Noelier tímido le dice que lamenta haberla sujetado sin su permiso, pero que solo intentaba ayudarla. Nuestra protagonista le agradece por haber cuidado de ella. El pequeño Sayoon corre a ver a su hermana, y le pregunta si está bien. Lloroso se le acerca para un abrazo, pero Eve molesta, lo sujeta del hombro, y le pregunta por qué salió afuera, y si no le dijo que siempre la esperara en casa hasta que ella regrese. El pequeño le pide perdón. Eve recuerda todo lo que tuvo que hacer para evitar que esto pasara. Su único objetivo fue siempre cuidar de su familia. Mientras llora, le pregunta a su hermanito, ¿qué pasaría si se hacía daño? Si acaso tiene noción de lo preocupada que estaba. Sayoon, llorando, le pide a su hermana que no llore, y que de verdad lo siente mucho. Se funden en un hermoso abrazo fraternal, y Eve le dice que se alegra de que esté bien. Son interrumpidos por Rachel, la cual nerviosa le dice que lo lamenta, que todo fue su culpa. Y llorando, le cuenta que fue ella quien le pidió a Sayoon salir, pero el pequeño lobito la defiende diciendo que no fue así, que fue él quien pidió salir primero, pero que entonces él corrió lejos de ella. Nuestra protagonista, mientras los abraza, le dice que todo fue su culpa y que nunca debió dejarlos solos en casa. Llorando, Rachel le dice que todo fue porque dijo que el tipo ideal de Eve era raro, y Sayoon la calmó diciendo que está seguro de que ella no dijo que era raro, sino especial. Haciendo que nuestra protagonista se mortifique, ya que no dejan en paz el tema de su tipo ideal. Los niños se encuentran lloriqueando. Rachel le pide perdón a Sayoon y le dice que a partir de ahora respetará los gustos de su hermana. Sayoon se disculpa con Ruby y le dice que el tipo ideal de su hermana sí es extraño. Rachel le dice que le pedirá a su hermano que llore. Eve le pide que, por favor, paren ya. Noelier se ríe incómodamente de la situación, ocasionando el asombro de nuestra protagonista. Rápidamente él se disculpa y le dice que la escena es algo curiosa. Eve se pregunta si sus gustos son curiosos. Nuestra protagonista le pide a los niños que se detengan y que ya es hora de volver a casa, y les pregunta si, antes de irse, no deberían agradecer al hermano mayor. Provocando que Noelier se ponga incómodo. Sayoon rápidamente le abraza y le agradece, y le dice que hubieran estado en problemas de no ser por él. Noelier nota a su pequeña hermanita tímida, Rachel tartamudeando, le dice gracias, hermano, causando una sonrisa en el rostro del Noelier, la llama y le pide que se acerque, le extiende sus brazos y ella contenta, se abalanza y se funden en un tierno abrazo. Si quieren tercera parte no se olviden de suscribirse y darle like.